Define propósito, por favor. Tu propósito es ¿por qué tú y nadie más? ¿Por qué estás haciendo esto más allá del dinero? Para mí, el papel que tienen las empresas de crear ficciones que nos hagan mejores es fundamental. La cultura no es lo que tenemos, es lo que hacemos. ¿Cómo se defiende el largo plazo en organizaciones que se rigen por el corto plazo? En la era de la IA, Sí. ¿qué pueden esperar las marcas? El propósito manda. Gabriela Alendo es especialista en marcas que existen desde el propósito. Tras pasar por Witaka, fue responsable de cultura y comunicación en Fondeadora, el neobanco mexicano que está cambiando la relación con el dinero en su país. Hoy se une a The Big Brand Club para contarnos por qué las marcas que cambian el mundo se construyen desde dentro. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Es como muy profesional, muy serio todo. Vamos a intentar que no se note que somos amigos. Ya lo sabes, pero yo soy muy fan de tu visión sobre las marcas. Esa visión idealista, seguro romántica. Es como que es energía pura, ¿no? Hablar contigo es conectar con el por qué hacemos esto. Quiero preguntarte de dónde viene esta confianza en las marcas para cambiar el mundo, que es lo que me transmite cada vez que hablamos. Me encanta que utilices confianza. Yo creo que hace tiempo escuché una entrevista con Steve Jobs. Yo creo que de mi generación, ¿no? Es como Apple fue una de esas grandes marcas. Y Jobs lo ponía de una manera que se me quedó grabadísimo. Es eso que llamamos vida, lo decía, está creado por como ciertos muros. Y pensamos que solamente podemos movernos dentro de esos muros. Pero cuando te das cuenta que esos muros los han construido otras personas que no son mucho más inteligentes que tú y que los muros se pueden mover, reajustar, abrir, romper y que puedes crear productos tuyos que la gente use, eso te cambia la vida. Te cambia la forma en la que te acercas a las cosas, yo creo, que es decir, no somos víctimas, podemos moldear el mundo que vivimos. Y yo creo que las marcas tienen un papel enorme en crear imaginarios. Cualquier cosa que hagamos, lo queramos admitir o no, tiene un impacto ético. Puedes hacer así o verlo, pero si decides ser consciente del impacto ético que tienes y trabajas creando imaginarios, a mí me gusta mucho hay un escritor mexicano que se llama Jorge Volpi y tiene un tomazo así que se llama La historia de las cosas y te cuenta cómo todo es una ficción y en efecto todo lo que creamos es una ficción. Las cosas en las que creemos, las familias que formamos, las religiones, las ideas políticas, todo son ficciones. Puedes elegir qué ficción creas. Y para mí el papel que tienen las empresas de crear ficciones que nos hagan mejores es fundamental. Entonces, nace de esa confianza, pero de esa confianza y de ese sentido ético / de deber, pero porque lo hemos visto. O sea, si no hubieras creído en que había otra forma de hacer las cosas, pues el iPhone nunca se hubiera creado, que ha reformulado cómo vivimos, ¿no? Y ahora hay que cuidar los efectos secundarios. Si estuviera Jobs aquí, yo no sé qué pensaría del impacto que ha tenido esa pequeña pantalla en nuestras vidas. Pero sí, el reformular eso, el sentirnos como agentes activos, es algo por lo que yo intento no solamente guiar mi vida, sino el trabajo que hago. Trabajas la marca desde distintos prismas y como el principal o el más habitual es la cultura de las organizaciones, ¿no? ¿Qué relación tiene para ti cultura y marca? Para mí son como los dos lados de una misma moneda. Me ha tomado mucho tiempo darme cuenta de esto y ha habido muchas personas en mi carrera que me han un poco como ir abriendo los ojos poco a poco. Pero en un momento yo pensaba que trabajando en marca, mi objetivo era
establecer una relación con el usuario final, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con empleados, yo sabía intuitivamente que había una conexión, pero sentí, no me da, no tengo horas en el día para también lidiar con eso, entonces que de eso se encarguen los CEOs y recursos humanos. Pero es un error, porque yo creo que ese es sin duda el aprendizaje que he hecho en todo este tiempo. Si no creas marca dentro y que el equipo se lo crea, es imposible que hagas marca hacia afuera de una forma que sea consistente, coherente, que el equipo se lo crea. Y sostenible. Y sostenible. Porque después como voltean y se empiezan a crear fracturas, ¿no? Que te cuesta muchísimo tiempo, yo lo he visto, muchísimo tiempo y mucho dinero sanar y arreglar. Entonces, para mí tiene que ser... ¿Puedes poner algún ejemplo cuando has visto esto? Muchísimo. Yo creo que en todas las empresas en las que lo he visto en mi propio estudio. Cuando creamos un estudio, Javier Cañada y yo, cuando no cuidábamos eso, cuando no lo intencionábamos, se iba de madre. O el equipo era escéptico. O entonces, cuidar eso, y estamos hablando de un estudio que era pequeñito. Imagínate eso en una empresa enorme. Entonces, sí, son dos cosas que tienen que ir de la mano. Y diría... Yo creo que estamos viendo un cambio que me parece muy bueno, que antes las personas que hacían marca eran agencias de publicidad. Después, los estudios de diseño empezamos a cooptar ese mercado, ¿no? Pero creo ahora, lo que veo es que las marcas que son más coherentes nacen de una definición de marca desde recursos humanos, desde cultura o desde operaciones, por ejemplo. Y eso es muy interesante porque te fijas en otro tipo de cosas que no son solamente el último product feature que saco o la última campaña de publicidad o este enfoque en negocio o este mensaje que escribo, sino te empiezas a fijar en, ok, ¿cuáles son los principios operativos de mi empresa? ¿Cuáles son los comportamientos, los procesos, los rituales? ¿Cómo me aseguro de que esa marca que yo defiendo la esté viviendo con esos principios todos los días? Entonces, son una misma cosa. Por acotar, ¿cómo defines cultura? Entiendo que es todo esto, pero no sé si tienes una definición precisa de qué es cultura. Yo te diría que a mí me gusta mucho cómo lo define Melissa Demmler, que tiene un libro que es como, y para personas que quieren hacer este puente, creo que puede ser útil, que se llama Reculturing. Melissa Demmler trabajó con WeWork, entonces tuvo unos aprendizajes brutales, ¿no? Y ella lo pone así, la cultura no es lo que tenemos, es lo que hacemos. Entonces está en cada interacción que haces. Esta cultura en cómo contratas, esta cultura en cómo despides, esta cultura en cómo enfocas negocio, esta cultura en cómo creas un nuevo como pivotaje de producto, esta cultura, y yo creo que aquí es donde está más cultura, en cómo se toman decisiones y cómo percibe el equipo que se toman decisiones. Y es muy fácil no ser fiel a lo que dices que eres cuando estás tomando decisiones, ¿no? Entonces es bastante común el tener un equipo ejecutivo que toma decisiones y luego decir que eres súper honesto y transparente. Y luego eso, lo que pasó a puerta cerrada, el equipo nunca se entera o se entera tarde. Entonces, es duro, pero siento que las empresas como las personas tenemos valores y tenemos una ética. Y vivir siguiéndola a rajatabla, pues es durísimo. Somos humanos. No solamente eso, cuesta dinero, cuesta dolor, cuesta el que te des cuenta, cuesta horas de terapia, ¿no? Pero lo intentas. Entonces, yo no creo creo que las marcas van a tener deslices, va a haber cosas que no van a saber hacer bien, pero donde se mide qué tan honestas son o qué tan coherentes o qué tanto podemos confiar en ellas está en cómo arreglaste esto que no supiste hacer bien. No tanto en que lo hagas todo perfecto, porque es casi imposible. Entonces, para mí cultura es esa definición, si lo ves como desde el lado de equipo,
qué comportamientos tenemos, qué prácticas seguimos, qué procesos tenemos, qué rituales hacemos, pero va muy, muy, muy vinculado con lo que llamamos narrativa de marca, ¿no? Y la narrativa de marca más potente es cómo haces cultura hacia adentro. Y después, por supuesto, cómo consigues clientes y los fidelizas. Pero sobre todo es cómo haces cultura hacia adentro. Todo empieza ahí, ¿no? Mi duda es si es algo que se puede diseñar, que se puede construir. ¿Me puedo poner un vasito de agua? Bueno, fuera tuyo. O realmente solo podemos ordenar lo que ya existe. Bueno, si vuelvo a la cita de Daimler, que ella dice, no es lo que tenemos, que sería lo que ya existe, sino lo que hacemos, una cultura así se diseña. Y te cuento esto y me lo challengeas, que está interesante. Sí. O sea, básicamente porque lo que haces, Sí. lo has dicho, ¿no? Que la cultura se ve en momentos, Sí. toma de decisiones. Hablaba ayer de las crisis, ¿no? De puntos en los que estás estresado y digamos que no puedes reflexionar sobre todo lo que se supone que deberías estar haciendo o cómo deberías estar haciendo la decisión que vas a tomar. Ahí está cuando sale todo. Y a eso me refiero, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede diseñar cuando no es diseñable la reacción? Bien, entiendo lo que dices. Cuando digo que sí se puede diseñar, y aquí vuelvo a sacar a Daimler, ella lo cuenta bien, ¿no? Cuando dejas que sea el Wild Wild West, la cultura termina debilitando a la organización. Porque personas interpretan que lo que se debe de hacer es una cosa y otra es otra. ¿Verdad? Se vuelve literalmente como una selva ahí tropical, que es muy difícil de poder hacer apaisarla, ¿no? Pero cuando la diseñas, la fortalece. Entonces, si tú tienes, y aquí me gusta mucho el trabajo que hizo, este es un ejemplo de personas que hacen cultura desde operaciones, Claire Hughes Johnson estuvo trabajando con Stripe muchísimo tiempo, en momentos en donde escaló como loco. Y ella fue la encargada en crear esa primera estructura, lo que ella llamaba como la estructura fundacional. Y hay mucho de estrategia y mucho de pereza, de lanzarte a escribir. Bueno, a mí me ilusiona, ¿no? Pero otros lo verían como, ¿realmente tenemos que sentarnos a escribir cuáles son las leyes bajo las que nos regimos? Pues sí, porque va a haber momentos, sobre todo en momentos de crisis o de escalar muy rápido, en donde si no tienes eso escrito, es eso de decir, nosotros nos valemos por A, B, C, D, esto es lo que queremos conseguir en A, B, C, D, pues, ¿no? Reacciones de la forma... Pero si tienes una guía, si lo has visto en otros momentos, entonces lo único que tienes que recordar es, ok, voy a sacar mi constitución de aquí y vamos. Funciona así con los estados, no es algo nuevo. Funciona así el derecho internacional. No se supone que debería de funcionar el derecho internacional así. Cuando sale una guerra, no nos valemos para, a ver cómo salvamos esto. No. Ya hemos trabajado qué es lo que deberíamos de hacer para arreglarlo. Piénsalo igual para las empresas. Hay un punto ahí de reconexión con eso que has podido decidir cuando estabas en calma. Claro. ¿No? Pero creo que sí que tiene que haber una base, una esencia que nazca de lo que eres, ¿no? Que cuando estás en tus plenas facultades diseñes y pongas por escrito para acudir ahí cuando digamos que las prioridades biológicas o de supervivencia son otras. Piénsalo como un contrato matrimonial, ¿no? O sea, te haces una promesa. Ahora ya no nos casamos por la iglesia, pero había un rollo detrás de y estarás ahí en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Pero había un rollo de no estás ahí solamente cuando las cosas van bien. Estás ahí cuando las cosas van chungas. Pero también como este orden de cuál debería de ser tu papel en este matrimonio, ¿no? Y es el apoyar, en fin, se decide un marco operativo. Y cuando las cosas funcionan bien, pues ese marco operativo va como la seda. Cuando las cosas funcionan mal, fíjate en no hay cantidad de personas que te pueden responder a esto. ¿Qué haces en momentos de crisis? ¿O qué haces en momentos de impacto económico? Irte a tus valores. You double down en cultura. Y cuando lo haces, igual y sufriste, pero sales como...
y estás contento contigo mismo. Si no, sientes como que has hecho una mini traición a ti y a tu equipo. Y tu equipo lo ve. Y eso es brutal. Y te van a hacer que lo pagues y te lo van a recordar. Entonces, sí, yo creo que es fundamental sentar esas bases. ¿Qué mínimos debe tener una cultura para que funcione? Para mí, definitivamente, y aquí se va a abrir un melón, pero definitivamente tiene que nacer de propósito. Entonces, dicen los que saben, para que pueda darse una organización que no tenga disonancias, tiene que estar el propósito hasta arriba y del propósito emanar la cultura y la estrategia. La estrategia entendida como negocio, como diseño de producto, como hacia dónde voy a crecer en números. Vamos a profundizar en esto porque propósito es otro de los términos que se está banalizando. Entonces, define propósito, por favor. Yo creo que no tiene... Propósito es tu por qué. Tu propósito es por qué tú y nadie más. ¿Por qué estás haciendo esto más allá del dinero? Eso es propósito. Ya está, no hay que darle muchas vueltas. Es por qué estás haciendo esto. Puedes decidir contestarlo de una manera o puedes decidir contestarlo de otra. Pero tiene que responder el por qué te levantas cada mañana y lidias con un montón de cosas que no son fáciles en una empresa para sacarlo adelante. Te puedes quedar en negocio, pero creo que nos quedamos cortos. Entonces, si rascamos qué hay detrás ahí, se desvela un interés. Y ese interés es lo que tiene que continuar, lo tienes que mantener como norte y no olvidarte. Y es difícil, ¿eh? Es difícil ser honesto a él. Pero creo que emana del origen detrás de por qué se montó esta empresa. Sí se montó para elevar, para mejorar, ¿no? Si se montó para, yo veo aquí un hueco en el mercado, pues tal vez no. Y no sabemos cuánto va a durar esa empresa, ¿no? Si va solamente para parchar o que encajar en huecos en el mercado. Entonces, si estamos pensando en hacer empresa a largo tiempo, sí tiene que tener una cosita más. Entonces, de ese propósito, emanar cultura y estrategia. Y el propósito no cambia, pero la cultura y la estrategia sí están en constante conversación. Entonces, si algo cambia en estrategia, algo tiene que cambiar en cultura. Y si algo cambia en cultura, algo tiene que cambiar en estrategia, ¿no? El propósito es como, utilizo este símil mucho, es esa luz a la que vas y todo lo demás es el coche en el que lo llevas, ¿no? Y vas a tener que hacer pequeños ajustes, como hacemos en carretera, para que no nos torzamos, pero no te vas por acá y luego vuelves. No, vas medio corrigiendo. Sí es fundamental corregir en cultura. Los que pensamos que se crea una cultura y se crea en piedra es erróneo, ¿no? Vas viendo, hay ciertas cosas que no me imaginé, que si las ponía así en mis foundation principles, se iban a interpretar de esta manera. O veo que están teniendo efectos secundarios distintos a los que yo quería. Pues vas ajustando, ¿no? Entonces, fundamental tener un propósito, fundamental tener unos valores y tener unos valores que sean accionables. Accionables entendidos como que lo puedas mirar, ¿no? Que haya una camarita, como tenemos una camarita aquí, que haya una camarita y que te diga, Ismael está cumpliendo ese valor. No es interpretativo, Ismael está cumpliendo ese valor. Y para que ese valor se pueda ver así, tiene que ir asociado con ciertos comportamientos. Y comportamientos que te permitan en un one-on-one ver, Ismael está cumpliendo con lo que nosotros consideramos que es este valor. Y cuando tienes eso listo, eso bajarlo a negocio. Ok, ¿qué significa esto para el equipo de diseño? ¿Qué significan estos valores para el equipo de producto? ¿Qué significan estos valores para el equipo de customer service? Y así te vas, ¿no? Es como un pelar capas de la cebolla, ir bajando lo abstracto a cosas concretas y accionables. Y obviamente unir a eso lo que mencionaba antes, prácticas, procesos. ¿Qué son prácticas? ¿No? ¿Cómo onboardeamos a las personas? O tenemos rituales para eso. Entonces, esos son los elementos, ¿no? Necesarios. Propósito, valores con comportamientos con prácticas, procesos y rituales que vayan en conjunto. Parece fácil, dicho así. ¿Todas las empresas tienen un propósito, tú crees? O sea, yo pensaría que sí, ¿no? O sea, las empresas son como las personas. ¿Podemos vivir sin un propósito? Sí. Qué pena, ¿no? Entonces, yo creo que
parte de la razón por la que estamos viviendo el momento económico, social, ambiental que estamos viviendo es porque hemos puesto el qué hay que yo le puedo traer al mundo más allá de hacer negocio en un segundo plano. Y no nos hace más felices y no nos hace mejores. Y lo que vemos es que, ¿no? La historia de toda la vida. Hay unos que les va fenomenal y muchos otros a los que no les va nada bien. Entonces, puedes tener un propósito grande, puedes tener un propósito pequeño, pero tiene que ser un propósito que te sirva a ti para, ojalá, hacer que este huequito en el que te quieres meter sea un poquito mejor. Para mí es una fuente de energía casi inagotable, ¿no? Es como cuando todo lo demás falla, saber hacia dónde vas y por qué estás haciendo lo que haces es lo único que muchas veces te levanta de la cama. Me he encontrado muchas veces en conversaciones, por suerte no con clientes, donde este propósito cuesta, ¿no? Creo que falta esa profundidad, porque para mí el propósito requiere un autoconocimiento incómodo. Sí. O sea, llegar a tu propósito, ¿no? De ¿cuál es tu propósito? Te dan una respuesta que parece un claim comercial, una campaña. Es como, no, ¿qué hay detrás? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El típico ejercicio de preguntar 5 veces por qué. Sí. Y es súper incómodo y muy difícil de responder, pero el propósito está muy enterrado, el propósito por lo general. Sí. Hay gente que tiene más facilidad para llegar o que lo tiene más claro, que ha hecho su proceso. Sí. Pero me he encontrado en muchas conversaciones que el propósito se utiliza más como un objetivo, ¿no? Conseguir un propósito. Y para mí el propósito no se consigue, se persigue, que es muy distinto. Sí, y unido a lo que acabas de decir, creo que también se descubre. Porque a veces operamos y empezamos empresas sin tener claro que eso es lo que nos está moviendo y lo tienes que descubrir. A mí una cosa que me ayuda es, creo que el propósito se encuentra, y aquí sí hay que hacer un trabajo de mucha investigación, pero ese propósito se encuentra, ¿no? Imagínate un Venn diagram en donde ¿por qué hace lo que hacen los founders? ¿Por qué los clientes compran a ese producto o servicio? ¿Y por qué los empleados están? Y ahí es donde se une. Y cuando ves, pues tal vez el founder no te lo ha articulado muy bien, o tal vez los clientes tampoco, o tal vez los empleados tampoco. Pero empiezas a ver cosas que se unen. Ahí hay un camino. Hay donde rascar. Has dicho una cosa que me ha gustado, que el propósito tiene especial utilidad o sentido cuando la intención de la compañía es perdurar, ¿no? Es un tema de largo plazo. Y creo que es, en cierta manera, uno de los motivos de por lo que el propósito, digamos, no goza de su mejor momento, su mejor fama, ¿no? Porque implica un largo plazo. ¿Cómo se defiende el largo plazo en organizaciones que se rigen por el corto plazo, ¿no? Ventas, marketing, resultados, negocio, inversión, escalabilidad, especialmente en el mundo tecnológico, ¿no? Es una grandísima pregunta esta, yo creo. Y yo creo que en momentos tú y yo le hemos hablado. No tengo una respuesta clara. Lo que sí te puedo decir es, en mi tiempo trabajando me he dado cuenta que no es algo que se negocia o algo que puedas convencer. Creo que hay algo que hay personas que lo entienden o personas que no lo entienden. Y las personas que no lo entienden, creo que hay muy poco que puedas hacer para que apuesten a largo plazo. Lo que sí creo, lo único que sí creo que puedes accionar es el tirar del hilo y ayudarles a conectar ellos con la empresa que están haciendo. Porque a veces no tenemos esa idea de qué manera. O sea, mi trabajo haciendo diseño de mensajes me permite llegar a fin de mes, me permite poder alimentar a mi familia, me permite conseguir una ambición profesional, me permite tal. Pero no hay nada core de mí en esa empresa. No me he hecho ese trabajo de hacer esa conexión. Y a veces cuando te das cuenta que no hay esa conexión, te vas y te preguntas por qué te vas. Pero si te tomas el tiempo de hacer esa conexión, vas a ver que trabajas con mayor propósito. Entonces, mayor propósito entendido de esta manera, Ismael. Yo creo que, otra vez, cada vez hay más estudios que demuestran que hay 6 razones por las que trabajamos. 3 son positivas
en el sentido de que nos hacen mejores profesionales y mejores personas y sacan la mejor versión de nosotros en el trabajo y en el trabajo que hacemos concretamente. Y 6, que nos obligan a trabajar, pero sacan la peor versión de nosotros. Y no te va a sorprender, pero vas a decir, las 3 que generan toxicidades y tal, y terminan que te vayas yendo al momento que puedas, son presiones económicas, presiones emocionales y inercia. Entonces, cuando pones, que esto es un clásico, ¿no? Pones objetivos económicos dentro de una empresa, llega hasta este objetivo, la gente lo va a hacer. Y lo va a hacer, lo va a cumplir, ¿no? Por ego, por el tema de competitividad, pero termina generando una comunidad un poco de, pues cada quien vela por su porcentaje y que yo llegue, y si yo llego y tú no llegas, entonces se crean cosas. O si no llegas a tal, te echo. No, pues sí, me voy a poner las pilas y voy a trabajar, ¿no? O él simplemente, pues esto. En ninguno de esos 3 casos vas a hacer tu mejor trabajo. Ni el crear un equipo que se mantenga y que aguante cosas duras, ¿no? Sea un problema económico, tal. Si tenemos que... Las otras 3 son play, purpose y potential. Play es, ¿no? Como jugar. Tengo este problema, me mola pensar cómo lo puedo resolver, ¿no? La idea de los hackatones, ¿por qué funcionan? Y la peña está horas ahí tratando. Porque hay una cosa de divertimiento en tratar de solucionar un problema. Y te da igual, ¿no? Trabajar todas las horas que sea eso necesario. Propósito y potential, que es, bueno, pues hay esto que yo quiero desarrollar y me quiero volver mejor y tal. Tiene que ver con una cosa de superación. Porque al final de cuentas, yo creo que las personas que trabajamos en marca y llevamos tiempo trabajando en marca sabemos que hay solamente 3 elementos que mueven la aguja. Y las religiones lo tienen clarísimo. Y las marcas, ¿no? Icónicas, que son memorables, lo tienen clarísimo. Uno es, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he nacido? ¿Cuál es mi papel en este mundo? El otro es, ¿a qué tribu pertenezco? ¿No? Este sentimiento de pertenencia que genera esto soy yo y nosotros y estos son ellos y tal. Y trascendencia. Entonces, cuando tocas esos 3 elementos, y por eso Play, Purpose and Potential tiene tanto sentido, sí mueves la aguja. Entonces, piensa en todas las campañas de publicidad, todos los propósitos de empresas que tocan estos elementos. Hace que consigan ganarse un huequito en el espacio de las personas. Y eso es dificilísimo, porque nos quedamos en los otros espacios, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier empresa que quiera apostarle por eso y entienda ese lenguaje, va a tal. Si son empresas que van por otro lenguaje, es que no hay nada que puedas hacer para que lo vean de esta manera. Para mí aplica también a las personas, ¿no? O sea, totalmente. Es muy complicado llevar a una empresa a encontrar su propósito, ni te cuento lo complicado que es llevar a una persona. Sí. Y es fundamental para que la empresa lo encuentre también, ¿no? Sí. ¿Cómo se conecta, ¿no? Esta parte de contribuir a un propósito que resuena contigo, que no necesariamente tiene que ser estrictamente el tuyo, el propósito vital que tiene, pero sí que tiene que haber una compatibilidad entre persona que trabaja en una empresa y el propósito de esa empresa. Sí. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se encuentra esta gente? ¿Cómo las hacemos partícipe de nuestro propósito como empresa? ¿Cómo las involucramos en la visión que tenemos? Es buenísima esa pregunta que haces, porque yo creo que hay un error en la forma en la que contratamos. Cuando se quedan los valores en un póster o en un apartado de la web o en un booklet, etcétera, y no lo empiezas a llevar a prácticas, pierdes la oportunidad de cuáles son las preguntas que haces cuando estás entrevistando. Las preguntas que tienes que hacer tienen que estar directamente asociados a los valores que tú defiendes como empresa. Tú dime cuántas empresas hacen ese esfuerzo. Lo que hacen es, vamos a seguir el STAR Method. Y entonces, cuéntame el impacto que tuvo. Muy bien. Dime cuáles son
¿Cómo has en tu trabajo comprobado esta cosa que a mí me interesa medir, ¿no? Entonces, en lugar de pensar, voy a contratar a una persona que es un crack y después lo voy a moldear para contarle que empezamos al revés. ¿Cómo podemos contratar a personas cuyo propósito es igual al mío? Porque vas a ver, si tocamos esos 3 elementos de trascendencia, sentimiento de pertenencia y qué hago yo en este mundo, todas las personas son esas cosas que nos preocupan. Entonces, si nos conectamos desde ahí, no desde los hard skills, vamos a ver que ese trabajo de hacerlos parte de una cultura es menos difícil. Vamos a ver todo esto con un ejemplo concreto. Vamos a hablar de Fondeadora. Sí. Fondeadora es un neobanco mexicano que ha llegado al mercado para romper con lo establecido, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Fondeadora? Cuando yo llegué a Fondeadora tenía un propósito. Yo creo que tenía 5 años Fondeadora haber nacido, que es como buen momento para saber qué sí eres y qué no eres, y dónde está el negocio y dónde no está el negocio. Pero estaba en un entorno muy complicado. Mencionamos los neobancos, ¿no? Yo creo que los puedes ver en todos los países. Tienen neobancos más grandes, más pequeños, en fin, atomizados, tal. Pero en países como el mío, era muy difícil romper ese techo. Hasta que en 2018 pasaron una ley fintech que los bancos sacaron ahí el lobby para hacer lo que no saliera, terminó saliendo. Y es fundamental que saliera porque había un montón de otras empresas como Fondeadora que lo que querían era romper esta cosa que tienen los bancos con la sociedad, que es brutal cuando lo contamos. En México hay más de 5,000 comisiones que te cobra tu banco por operar. 5,000 y pico. En 2018, en el Congreso, un partido, hay que quitar 14. No los dejaron ni siquiera quitar 14. Entonces, no solamente eso, sino en México, por estas altas comisiones que cobramos, ¿no? El 50% del dinero que hacen los bancos vienen de las comisiones. En México, la banca hace 6 veces más dinero que en Estados Unidos. Hay que repensar ese sector, creo, o dejar a otros players participar. Entonces tenían un propósito, pero el equipo no se lo creía. Porque operar en ese sector y romperlo no es nada sencillo. Es un montón de gente que ha sido gatekeepers, que ellos han sido los que toman las decisiones. Entrar a operar es complicado. Lo que Fondeadora sí había conseguido es ganarse el corazón de las personas, porque hicieron un trabajo de marca muy pertinente en ese momento, pero que les trajo algunos problemas después, que es el logo era escrito banco y abajo Fondeadora, pero el banco estaba tachado. Entonces el banco lo podías ver, puedes interpretar que estaban ahí las palabras que configuran banco y Fondeadora después. Entonces tenía un rollo muy punk. Los CEOs eran diseñadores, se vestían de negro, uno de ellos llevaba chupa de cuero todo el tiempo, ¿no? Entonces tenían una cosa en donde sí te hacían sentir que iban a cambiar. Pero cuando nadie se lo cree, pues tienes que volver a conectar. Entonces, el trabajo que yo hice fue definir, y esto fue un trabajo muy bonito, definir ese propósito, de irme con el equipo y con los founders y ver como comentarios de clientes para encontrar ese match que habíamos visto, ¿no? Y recuerdo haberles entregado, yo considero que después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que trabajamos, podríamos articular un propósito así. Se lo íbamos a presentar en un offsite al equipo, me enseñaron, me dijeron, Gabriela, está bien, pero déjanos trabajar en esto. Y esto es lo mejor que puede suceder, que un CEO te diga, yo me quiero hacer cargo de tal. Entonces tuvieron toda una noche sin dormir pensando en cómo deberían de phrasear ese propósito. Y lo cambiaron y lo hicieron suyo. Y el propósito de Fondeadora es we make money work so people can dream. Entonces tenía estos 2 elementos, ¿no? De el sistema no funciona,
el dinero no funciona tal como lo hemos pensado, la banca no funciona, pero sucede que necesitas dinero para pensar en todo esto que estás. Entonces tenía un elemento práctico y un elemento inspiracional. El trabajo que vino después, que es el duro, es cómo bajas esa cosa que suena tan abstracta. Ahora vamos a esto porque me interesa mucho. Solo una pregunta que me está resonando todo el rato con lo que estás contando. ¿Cómo de importante es que el propósito nazca de los fundadores, ¿no? Mi experiencia siempre lo he visto vinculado y es imposible que un propósito cale si no nace de los fundadores, ¿no? Con lo que has contado, imagino que ya te has respondido y yo pienso lo mismo. O sea, tiene que nacer de los fundadores. Y yo me he dado cuenta, me ha pasado tratar de crear un propósito de lo que debería de ser, que los fundadores te digan, sí, tiene todo el sentido del mundo, y luego cuando tú te vas, eso ya no, porque había algo que no era de ellos. Entonces yo creo que ese es un error que hacemos mucho las personas que trabajamos en marca, que es asignar propósitos que son incoherentes con los founders. Entonces, ni modo, igual y el propósito no es aquí tan grandilocuente y no va a cambiar el mundo y no va a llevar el negocio hacia donde tú crees que lo debería de llevar, pero lo va a llevar a donde los founders sí lo pueden mantener. Personalmente, y esto es una cosa que me chirría bastante de nuestro sector, creo que no se puede diseñar un propósito. Te puedo ayudar a encontrarlo, te puedo ayudar a formularlo, te puedo encontrar a que resuene, a cómo activarlo, ahora profundizaremos en esto. Sí. Pero no está en mí. O sea, no puedo decirte qué propósito tienes que tener. En absoluto. Y sé que mucha gente ofrece esto, sé que mucha gente lo vende y me parece que es una trampa y que hace mucho daño a todo lo que significa el propósito y lo importante que es. O sea, no creo que se pueda diseñar un propósito. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Se descubre. Entonces no hay debate y seguimos. Vamos a esta parte de, oye, ¿cómo se aterriza un propósito? Concretemos en Fondeadora y cómo, oye, una vez que tenemos formulado este propósito, que los founders han hecho suyo, que estás segura de que resuena con lo que ellos sienten y por lo que realmente están haciendo eso, ¿qué acciones identificas, cómo las priorizas, cómo aterrizas esto en rituales, en comportamientos, en cosas concretas? Te cuento la experiencia que yo tuve, que en realidad fue muy corta, porque yo estuve en Fondeadora solamente un año, pero sí era fundamental el que no se quedase solamente en algo que se pudiese llevar a marca y que una de las primeras cosas que se activaran fuera en cultura. Pero tenemos que tocar negocio. Entonces yo recuerdo, y esto es fundamental, y para personas que están trabajando en marca, te diría, es un must have. Cuando hay un trabajo de redefinición de propósito, se hace a nivel como alto, con los CEOs, con el equipo, con tal. Pero cuando venimos a definir valores y comportamientos, eso se hace con el equipo que tenemos, el equipo ejecutivo. Porque son los que están operando a la gente. Y, sobre todo, son los que van a hacer que se vele por eso que han construido. Y si ellos lo han construido, van a asegurarse de que, porque se ven representados en ello. En cambio, que si les enganchas, pues estos son los valores. Entonces, yo llegué con estos son los valores y comportamientos. Y el equipo se quedó. Pero falta esto, y esto no funciona. Y nosotros operamos. Ok, vamos a rediseñar. Y fue increíble. Entonces, ya que teníamos los valores y comportamientos, que ese es como el primer nivel, empezamos a hacer el trabajo que mencionaba antes. Ir equipo por equipo. ¿Qué significa? No, pienso en uno de los valores. Asumimos responsabilidad. Para ellos era súper importante. Y una cosa que yo hago, que lo aprendí de Daimler, es siempre asociar a cada uno de los valores, además de comportamientos, una pregunta. Una pregunta que te ayude a saber si estás cumpliendo ese valor o no estás cumpliendo ese valor. Y a veces esa pregunta te ayuda, no recuerdas todos los comportamientos, pero esa pregunta sí la recuerdas. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, por ejemplo, asumimos responsabilidad, era, ¿eres conductor o vas de pasajero? ¿No? Y entonces eso es, o sea, te queda clarísimo, ¿no? Y en un one-on-one puedes decir, Ismael, ¿tú vas de conductor o vas a ser eres pasajero? ¿No? O sea, ¿qué pasó? En este último proyecto, ¿qué onda? Entonces eso es chulo. Y pues vas al equipo de diseño. ¿Qué significa ir de conductor en el equipo de diseño? Pues para el equipo de diseño significa esto, tal, cual, que se parece mucho a
Hay empresas que tienen manifiestos por departamento, ¿no? El equipo de diseño de Spotify tenía un manifiesto. El equipo de Automatic tiene un manifiesto. El equipo de... ¿no? Hay muchos que tienen manifiestos y esto es lo mismo. Es un team charter que te ayuda a operar, ¿no? Entonces, ¿cómo bajamos en diseño estos principios? ¿Qué comportamientos tenemos asociados? Y así te vas con cada departamento. Entonces, ya que haces eso, empiezas a pensar en el siguiente nivel, que son artefactos, ¿no? Que pueden ser procesos o pueden ser cosas concretas o prácticas o rituales, ¿no? Y ahí uno de los que era muy importante, que de hecho era mi primer cometido en Fondeadora, fue tienes que arreglar el onboarding. Llevamos mucho tiempo dejándolo pasar y queremos un welcome pack porque, claro, como eran diseñadores y eran muy conscientes, yo creo que nunca he trabajado con unos founders que sean tan conscientes del valor de la narrativa. Me decían mucho, y tiene que generar muchísimo FOMO, tal cual. Y recuerdo que yo lideraba el equipo de recursos humanos y recuerdo que me enseñaron las propuestas que tenían y me decían, oye, Gabriela, creo que deberíamos de incluir un termo. Un termo que tenga, mira, he visto unos que tienen unas bolitas de colores y tal, y creo que eso demuestra lo diversos que somos en Fondeadora y cómo queremos. Entonces le decían, de diversidad en Fondeadora no estoy muy segura. No, porque todos éramos como de una más o menos una cierta clase social, que teníamos unos ciertos intereses, entonces de diversidad, pero no habíamos hecho el trabajo de valores. Entonces ahí te quedas como fijándote en qué hace el de al lado y qué es lo que está de moda. Y ahí es donde perdemos una oportunidad enorme. Porque en el primer momento, o sea, si has hecho tu trabajo bien de entrevistar a la persona que encaje en valores y después, ¿no? Como que le creas un puente para que entre, pues ya tienes ahí una lealtad enorme. Entonces, ¿cómo desperdiciamos esa oportunidad de lealtad con un termo de colores? Pues creo que es una pena, ¿no? Es un poco camino de ida y vuelta, ¿no? Me da la sensación. Al final tú defines ese marco estratégico, esos fundamentos de marca a los que acudes para resolver cuestiones concretas y específicas y a su vez garantizar que cuando alguien conoce esa cosa concreta y específica, como el caso del Welcome Pack, conecta con esa base fundacional, ¿no? Entonces es todo el rato ir y volver. Pero sin esa base, totalmente, hay totalmente. Yo soy un poco dogmática con esto, pero para mí sí yo uso valores en pensar cómo diseñas el sonido de una aplicación o usar valores para diseñar una oficina. Y no hacemos eso, lo dejamos en un cajón. No, es como cuando tienes dudas, vete a tus valores. Ok, yo creo que ¿cómo puedo crear un espacio en donde podamos asumir responsabilidad? ¿Debería de ser un espacio cerrado? ¿Debería de ser un espacio conjunto? ¿Debería de ser...? Entonces, ¿cómo conviertes eso en arquitectura? Ahí es donde empiezas a ver, ¿no? Y hay personas que lo han hecho. A mí me gusta mucho el caso. No nos vamos a meter en pero Olivetti lo hacía. Jobs lo hacía. Se preocupaba muchísimo porque el edificio en el que estaba fuera reflejo de los valores que estaban instaurados en su caso Apple o en Pixar, ¿no? El nuevo edificio de Pixar lo encargó él. O sea, cada tornillo, cada viga tiene una razón de ser y estaba totalmente ajustado a los valores de Pixar para poder hacerlo más creativo, ¿no? Voy a poner algo encima de esto que dices, porque puede parecer que para ser fiel a tus valores hace falta mucho dinero y no. Realmente no. O sea, realmente cualquier empresa, cualquier proyecto, hay cosas que puede hacer para construir desde los valores y materializar esa base estratégica que tienen. Totalmente. Y a veces no es que no lo hagamos por dolo, es porque estamos salvando el día a día, que suceden en 1,000 millones de cosas y no tienes la cabeza para hacer eso. Entonces, si hay alguien que te dice, y para eso es importante tener una estructura fundacional avalada por todos y que todos entiendan que es importante, que te digan, oye, que aquí no hay que inventar la rueda. Vamos a ver qué dice esto que habíamos establecido, ¿no? Entonces, en toma de decisiones es fundamental. En el caso de Fondeadora, me queda con la duda ahora de qué llevaba el Welcome Pack. O sea,
cuando conectaste con esos valores, con esa base fundacional, con esa estrategia, ¿cuál fue la decisión que metisteis en el Welcome Pack? Entiendo que no había termo. No había termo. No me voy a acordar de todos los valores, pero es importante que te diga algunos, porque para que veas lo fundamental que era que se viesen reflejados. Entonces, uno era asumimos responsabilidad, otro era diseñamos el futuro, otro era hacemos las cosas con pasión, otro era hacemos las cosas bellas y otro era, no me voy a acordar porque eran 5. No me voy a acordar. Pero bueno, o sea, diseñamos el futuro está muy acá, ¿eh? Ojo, pero si estás trabajando en dinero, sí estás diseñando el futuro. Piensa en Stripe, ¿no? Entonces, el Welcome Pack tenía diferentes elementos. Piensa que el objetivo de los founders era que tuviese FOMO, pero mi objetivo era que la gente se quedase como, ¡pum! Yo no voy a entrar a un banco. Voy a entrar a esta otra cosa que quiere hackear el mundo financiero en México. Entonces, tenía 4 elementos. Uno era, esto tú lo sabes, y la gente que me conoce se ríe mucho de esto, pero yo comunico en plan secta. Entonces, yo no me río porque estoy de acuerdo. creo mucho en las sectas para el bien, ¿no? Pero lo que tienen las sectas, de intencionar, de darte un sentimiento de pertenencia, etc. Y entonces teníamos un pin, que esa línea que antes tachaba se convirtió en una línea que conectaba, ¿no? Eso fue un trabajo de Antunes cuando llegó a Marca. Fue un trabajo de Antunes con Manu Gamero, que hizo una primera propuesta de rediseño de marca para Fondeador. Entonces, esa línea ya había sido icónica, nada más que le estamos tratando de reinterpretar. Entonces tenía solamente una línea roja, no tenía ningún otro tipo de cosas. Tenía una camiseta con solo una línea roja y de negro, porque no todos eran diseñadores, pero todos se vestían de negro. Eso es cultura también. O sea, que porque lo ves, ¿quién se vestía de negro? Y todos los demás lo seguían. Tenía un libro que para los founders era fundamental, que era Walden, de David Thoreau. Y el libro va de un hombre que se va al monte y se desprende de todo lo que tiene para poder sentirse más libre. Eso es muy duro, es desprenderte de todo, de tu familia, de elementos, ¿no?, físicos, de tener a alguien que te cocine, un supermercado, es todo. Que un banco te diga, léete esto, tiene mucha intención. Te dice, aquí hay gente tratando de romper cosas. Tenía también un sobrecito gordo que tenía un librito en donde tenía todos los propósitos, los valores, etcétera, que tenía la forma de la línea también. Y era nuestro culture deck. Y se llamaba Somos Diseñadores. Que ya te dice otra cosa, ¿no? Porque tú trabajas en diseño, ¿sabes? El pensar como diseñador es como ponerte unas gafas distintas. Entonces, hacemos banca, pero somos diseñadores, le da un puntito. Dentro también había una tarjeta, que era la que te decía, ¿no?, como bienvenido. Y esa tarjeta tenía solamente un textito que cuando rompías, esto es un diseño maravilloso del equipo de diseño de Fondeadora, lo abrías y justamente se abría para que leyeras: ahora el futuro de México también está en tus manos. Piensa, asumimos responsabilidad, está ahí. La parte de diseñamos el futuro también está ahí. Y el texto, que lo tengo por ahí, lo he publicado en LinkedIn porque me parece currarte ese primer texto es fundamental. Puedes encontrar incluso en internet la tarjeta de bienvenida que le daba Apple a las personas cuando entraban. Y esa tarjeta de bienvenida yo la vi
o sea, hace 20 años y se me quedó grabado en la cabeza. Cuando te tomas la molestia de comunicarte de esa manera con la gente que se va a dejar 12 horas de su vida cada día trabajando para ti, porque es falso que trabajamos 8, ¡ostras! Hay otro tema, ¿no? Entonces intencionamos muchísimo ese texto. Y entregamos otra cosa, que era un workbook, que se llamaba Diseñamos el futuro. Y había lo abrías y estaba lleno de citas, ¿no? Que te hacían como pensar, me encanta. Había una cita de David Bowie que pusimos ahí, ¿no? El futuro le pertenece a aquellos que lo pueden escuchar venir. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? El hacerlo más pop, pero con intención. Entonces, tenía citas, tenía un QR que te llevaba pues a esa canción de Bowie. Tenía como ciertos elementos que te hacían pensar, ¿no? Como debería de ser un workbook. Entonces, no era un libro de notas. No, era una guía para cuando tenías dudas, tú lo abres y dices, ok, aquí es donde está la verdad. Aquí es donde está la verdad en esta empresa. Entonces, esos eran los elementos que tenía ese welcome pack. Ningún termo. Ningún termo. ¿Harías algo diferente después de tu paso por allí? Si volvieras al principio. Sí, yo creo que muchísimas cosas, ¿no? Han pasado casi 3 años desde que dejé Fondeadora. Y una de las cosas que fue como más gratificante fue el tener a Norman, que es uno de los CEOs, después de haber hecho todo este trabajo, decirme, Gabriela, gracias por ayudarme a reenamorarme de mi empresa. Y eso es muy duro, porque es cierto que cuando estás sacando un proyecto adelante, te dejas la vida, te dejas la piel en eso, tu equipo, no ves que tu equipo está yendo por un lugar y no entiendes por qué. Y entonces el volver a decir, ¿no? El propósito, volver a encajar de por qué estoy haciendo esto en este mundo que he venido yo a hacer aquí, es fundamental. Pero yo creo que una de las cosas que debí de haber hecho mejor y que empujo muchísimo a la gente que trabaja sea dirección creativa o llevando marca, es hay que estar muy de la mano con negocio. Negocio va a entrarle, pero tienes que hacer un trabajo de diplomacia enorme y de hablar su mismo idioma. No quedarnos aquí, bla, 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 yo quiero cambiar el mundo y negocio está ahí como... Entonces, ver ese match, crear esas alianzas, creo que es una cosa fundamental. Y yo creo que en el tiempo en el que estuve en Fondeadora no tuve suficiente tiempo ni la suficiente, yo creo que visión en ese momento para convertir eso en una cosa prioritaria. La otra cosa que también diría para las personas que están trabajando en esto es, si te embarcas en un proceso como en el que nos embarcamos en Fondeadora, hay que aterrizarlo en cosas muy concretas, porque si no el equipo siente una traición enorme. Hay un libro que me gusta mucho, la gente lo conoce. ¿A qué te refieres con esto? Te cuento esto. Ed Catmull, que llevó cultura en Pixar, añísimos, ¿no? Desde el principio, antes de que entrase Jobs, hasta hace muy poco. Catmull hizo un momento en donde Pixar estaba creciendo, estaba todo, estaba la posibilidad de que lo comprase Disney, en fin, y veía como una necesidad de volver a sentar las bases. Hicieron un día entero en donde todo Pixar paró. Hicieron un montón de talleres para ver qué cosas sí funcionan, qué cosas no funcionan, qué valores se sostienen, qué valores no se sostienen, qué podemos hacer para cambiarlo, quién lo puede accionar, en fin. Pero después, entre que te come el día a día, entre que eres un equipo pequeño y no llegas, esas promesas que hiciste, o aunque no hayas prometido nada, el simple hecho de que les pediste que fuesen honestos y ellos te dijeron su verdad, si no haces nada, el equipo se siente súper traicionado. Entonces, cualquier CEO que se embarque en hacer esto tiene que tener claro que se va a ahorrar dinero, le va a costar tiempo al principio, pero después se va a ahorrar dinero y tiene que accionarlo.
en algo concreto al final, que puedan ver. No dejarlo a medias. Y no dejarlo a medias y sobre todo llegar en las cosas que realmente le interesa a la gente, que es cómo crezco en esta empresa, cuánto dinero gano, cómo se me aprecia, los proyectos que voy a tener, qué tipo de impacto van a tener, ese tipo de cosas, ¿no? Si no lo ves en eso y solamente te quedas en un video bonito o una fiesta bonita, hay muchas emociones, pero es una promesa incumplida. Entonces yo creo que ese es otro aprendizaje. ¿Cómo se mide el impacto que tiene todo esto? ¿No? Es una pregunta muy habitual, ¿no? De, oye, pero esto, ¿cuándo veo resultados y qué resultados voy a ver? ¿Tú has medido el branding? Yo creo que hay un mogollón, ¿no? Si tú le preguntas a ChatGPT, te las dice todas. Mira, pues puedes medirlo por contenido, lo puedes medir por lifetime value, lo puedes medir por... Pero hay una que no te dicen y que yo creo, y después de mi aprendizaje en Fondeadora, y bueno, yo creo que es este aprendizaje que llevo haciendo en los años, que tiene que ser una métrica de marca. En realidad es una métrica de recursos humanos, pero debería de ser una métrica de marca. Es cuántas personas quieren trabajar contigo porque tu propósito les engancha. Eso no lo medimos. Y medir también en las entrevistas de salida cuántas personas se han ido porque se sintieron que traicionaste ese propósito. No que les traicionaste a ellos en su día a día, sino que tú traicionaste ese propósito. ¿Cómo haces que te respondan a esa pregunta? Te lo responden, ¿eh? Directamente. Directamente. Sobre todo si van de salida. Claro que te la responden. Te lo digo porque me parece muy lo elevada vimos. y muy concreta al mismo tiempo. No, la gente tiene ganas de decirte, me voy porque eres A, B, C y no hiciste C, D, E. Te lo dicen muy claramente. Si les das ese espacio, si vas a jugar de, ay, gracias por estar con nosotros y tal, te vamos a... No, pero si tú les das ese hueco, te responden. Y hay que hacer esas preguntas. Hay que hacerlas. Que esa es otra cosa importante. Meter valores en entrevistas de salida. No lo hacemos. ¿Quiénes hacen entrevistas de salida? No muchos. Entonces, si mides cuántas personas entran porque molas, te da una métrica mucho más importante que el lifetime value. Porque puede ser que no te hayan comprado nada. No lo sé. Tú porque me conoces, pero yo a Patagonia lo tengo en mi corazón. No tengo nada de Patagonia. Nada. Da igual. ¿Quiero correr en Patagonia? ¡Claro! ¿Qué importa más? ¿Que tenga una chaquetita de Patagonia o que decida darle 3 años de mi vida? Entonces eso es una métrica de marca y esa no la medimos. Y ese es el grandísimo ejemplo de dónde se conectan marca y cultura. ¿Hay forma de demostrar que las empresas que tienen claro su porqué facturan más? Bueno, yo creo que Deloitte ha sacado como un montón de cifras en este sentido, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo que te decía antes. ¿Sabes una cosa que sí se puede medir? Es cuánto churn tiene esa empresa. Y eso es marca. Todo el rato veo... Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Hemos hablado muchísimo de este tema. Me cuesta mucho destilar el impacto que tiene la marca en estas métricas. Me parece deshonesto decir que esos indicadores que tenemos identificados como métricas de marca solo dependen de la marca. Sí. Entonces, no me termino de creer los números o estos informes de la Big Four. Es como, vale, sí, pero creo que las métricas más importantes de la marca no son números. Y es un tema de sensaciones, es un tema humano, es un tema de... Pero ¿a qué sí lo puedes ver cuando estás contratando? 100%. Y ahí sí puedes ver. Pues este sí, este no. Y eso es blanco-negro. Entonces tú piensa en los momentos álgidos de Apple, todo mundo. Yo no tengo quería dudas en trabajar eso. ahí. La duda la tienen con las personas. Mucha de la gente con la que hablo y quien tienen que ser quienes tomen la decisión de invertir aquí, ¿no? Claro. Es como, oye, gente con un patrón mental, digamos, muy de números, muy de conversión, muy cortoplacista, a fin de cuentas. Me encantaría encontrar la forma de conectar con ellos ahí, ¿no? Sin necesidad de que tengan que saltar al plano más elevado, al plano más de búsqueda, más profundo y más incómodo. Yo entiendo, ojo, también entiendo su punto de vista, ¿no? Porque dices, oye, sí, fenomenal, pero la siguiente vez que tengan que presentar presupuestos y que el ROI aquí no me dé, ¿qué hago? Pero si hacemos esto de qué métricas estamos midiendo de output aquí y qué métricas estamos midiendo de cultura y los dos,
puedes ver que igual y aquí no son tan fuertes, pero aquí sí. Entonces, ¿qué está pasando? Y te ayuda a tomar mejores decisiones. O igual y aquí está enorme y aquí no. Entonces, te ayuda a entender, pues igual y el engagement está haciendo, es porque nos hemos sumado a la tendencia, ¿no? O estamos en lo que está de moda, pero no hay algo core real. Entonces, tener esa visión de que está acá, no solamente está en likes, no solamente está en lifetime value, sino cómo combinarlo, les ayudaría a ver el bigger picture, yo creo. Totalmente. Vamos a ir terminando. Sí. Y me gustaría entender tu visión sobre lo que viene, sobre el futuro. Ok. ¿Qué futuro le espera a las marcas? Concretamente, si quieres, en la era de la IA, Sí. ¿qué pueden esperar las marcas? Habíamos hablado, ¿no? Yo siempre veo el vaso medio lleno, pero porque siento que es el deber de hacerlo. Entonces, yo veo un futuro muy luminoso porque siento que la forma en la que presupuestamos proyectos, mucho se va a crear, a hacer trabajo de albañilería. Y muy poquito se puede dedicar a hacer el trabajo que realmente importa, que son el ver cómo podemos crear un producto que genere mensajes en estos 3 cosas que habíamos hablado antes, ¿no? De pertenencia, de propósito, de por qué estoy aquí. Y siento que la IA nos va a ayudar en el trabajo de albañilería muy bien y vamos a tener más tiempo para poder dedicar a esto. Esa es la Gabriela que ve el vaso lleno. La Gabriela que ve el vaso vacío es... no, los presupuestos se van a bajar, se va a seguir dedicando muy poco tiempo a esto y ya está, ¿no? Pero sí veo una tendencia a que las marcas cada vez se dan más cuenta en que con la inteligencia artificial tu valor radica en 2 cosas, taste y point of view. Y entonces si es taste y point of view, el propósito manda. Quítale el nombre, tu por qué manda. Esas cosas más humanas que nos conectan para mover la aguja, mandan. Pero las personas que están en el día a día no se dan ese tiempo. Entonces, yo diría, creo que siempre ha sido muy importante, pero ahora es el triple de importante el que nutramos mucho esa parte que nos hace único. Y la parte que nos hace único son nuestras rarezas, son nuestros intereses y el que creemos una cosa que los conecte, ¿no? Entonces yo veo un futuro muy luminoso, honestamente. Me quedo con esa imagen. Yo también, como bien sabes. Pues oye, muchas gracias. Pero ha estado a gusto, ha estado cómoda. Sí, por supuesto. Mi nombre es Ismael Barros y hasta aquí este episodio de The Big Brand Club, el podcast con líderes de grandes marcas coproducido por Soluble e Iberian Media. Escúchanos en tu plataforma favorita y suscríbete en la web para acceder a contenido exclusivo. Si crees que alguien más debería escucharnos, comenta, dale like y comparte. Hasta el próximo episodio.